Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. La relación de la famosa actriz Aknaknzu y Sandra Pestemalcillan terminó con gran sorpresa en los últimos meses. La unión de larga data del dúo se hablaba a menudo en el mundo de las revistas, y el feliz estado de la pareja era seguido con gran interés por sus fanáticos. Sin embargo, esta relación, que terminó de manera sorpresiva, dejó muchos interrogantes atrás. La declaración de Aknaknzu tras la separación causó amplias repercusiones tanto en los medios como en las redes sociales. Ha habido mucha especulación sobre la separación de la pareja. Se había mencionado que su relación se había tensado recientemente y que habían dejado de seguirse a través de las redes sociales hace un tiempo. Los esfuerzos de reconciliación de Sandra tampoco han escapado a la atención. Aunque se afirma que expresó su deseo de reunirse haciendo decretos emocionales a Aknaknzu en las redes sociales muchas veces, se observó que estos pasos no alcanzaron el resultado. La declaración de Aknaknzu sobre el desacoplamiento, por otro lado, reveló que la relación entre la pareja no es tan simple como la única parte que aparece desde afuera. Nuestra relación con Sandra ha continuado durante muchos años y terminó de una manera triste. No hubiera querido que fuera así, dijo Aknaknzu. Con esta declaración después de la separación, dio a entender que todavía había una conexión emocional. Sin embargo, esta explicación ha sido interpretada de muchas maneras diferentes con la frase "no me gustaría que fuera así". Estas palabras de Aknaknzu crearon la impresión de que, en primer lugar, quería reconciliarse y lamentaba su separación. Muchos seguidores y comentaristas de los tabloides criticaron la frase del actor "no hubiera querido que fuera así" como esperanzas de que la pareja volviera a estar juntos. Incluso después de este anuncio, los fanáticos que esperaban el reencuentro de Aknaknzu y Sandra Pestemalcillan en las plataformas de redes sociales expresaron que esperaban la reconciliación de los dos nombres famosos. Dick. Sin embargo, también hubo quienes pensaron e interpretaron exactamente lo contrario de esta explicación. Algunos expertos en revistas argumentaron que era imposible que Aknaknzu se arrepintiera después de la separación. Según ellos, la expresión "no quería que fuera así" reflejaba, en cierto sentido, que la relación había llegado a un final natural y que había sido una situación previamente acordada para que la pareja se separara. Estos comentaristas argumentan que la expresión de Aknaknzu "no querer" significa aceptación y aceptación de la separación en lugar de un arrepentimiento emocional. La relación de Aknaknzu y Sandra Pestemalcillan pareció comenzar con un gran amor ambicioso para muchas personas al principio. Los momentos felices compartidos en las redes sociales mostraron el amor y el respeto que los dos sentían el uno por el otro. Sin embargo, después de un tiempo, se comenzó a observar que la relación entre ellos comenzó a experimentar dificultades, disminuyeron las acciones en las redes sociales y los mensajes mutuos fueron menores. Las declaraciones hechas después del final de la relación también plantearon una serie de signos de interrogación para los seguidores que observaron más de cerca la relación de la pareja. Mucha gente piensa que la intensidad del trabajo de Aknaknzu puede ser eficaz para poner fin a las relaciones. Se sugirió que el exitoso actor no podía dedicar suficiente tiempo a su vida personal mientras corría de set en set y, por lo tanto, no podía mantener su relación. Por otro lado, se afirma que la distancia entre la pareja ha aumentado debido a los esfuerzos de Sandra Pestemalcillan por ascender en su propia carrera y sus frecuentes viajes. La separación del dúo fue seguida intensamente no solo en el mundo sensacionalista, sino también por la base de fanáticos. El envío de mensajes de reconciliación de Sandra Pestemalcillan a Aknaknzu reavivó las esperanzas sobre la relación. Sin embargo, después de estas declaraciones de Aknaknzu, se convirtió en un tema de debate sobre cuán realista era la posibilidad de reconciliación. Muchos comentaristas se están enfocando en la posibilidad de que la famosa actriz comience una nueva relación, mientras que algunos esperan que Aknaknzu pueda pasar otro semestre con Sandra. Si bien las explicaciones que siguieron a la separación reflejaron la agitación emocional y los pensamientos complejos que surgieron durante el periodo en que terminó la relación, Aknaknzu y Sandra Pestemalcillan también fueron objeto de curiosidad sobre cómo seguir este proceso. La última declaración hecha por Aknaknzu muestra cuán grande puede ser la carga emocional y el arrepentimiento detrás de la separación. Sin embargo,
no está claro si la pareja se reconciliará nuevamente, cómo se desarrollará con el tiempo. Aunque puede parecer la opción más saludable tanto para Aknaknzu como para Sandra Pestemalcillan continuar con sus vidas centrándose en sus carreras, parece que se seguirán haciendo nuevas predicciones sobre el futuro de esta relación con cada nueva declaración y desarrollo. La relación de Aknaknzu y Sandra Pestemalcillan, similar a la dinámica que se ve a menudo entre parejas famosas, aunque puede parecer una relación ideal desde el exterior a veces, en realidad fue moldeada por dificultades internas, como en toda relación. La relación de Aknaknzu y Sandra Pestemalcillan es similar a la dinámica que a menudo se ve entre parejas famosas. Tras la separación, las declaraciones de ambos lados provocaron no solo el fin de su relación, sino también la carga emocional que esta relación dejó en ambos lados. La explicación de Aknaknz de no quisiera que fuera así puede estar detrás no solo del arrepentimiento de una relación, sino también del peso emocional de un proceso difícil. Aunque Aknaknzu no expresa directamente las dificultades que ha experimentado en sus relaciones y cómo se siente, tales declaraciones generalmente se perciben como una expresión de emociones complejas en su subconsciente. Eikin, con el ritmo rápidamente cambiante tanto en su vida personal como profesional, puede no haber sido capaz de manejar adecuadamente tales lazos más profundos en sus relaciones. Las declaraciones de Sandra Pestemalcillan reflejan la tristeza y la pérdida causadas por el fin de la relación, así como su deseo de reconciliación. La separación que sigue a una relación prolongada puede crear una gran carga no solo emocional, sino también psicológica. Los mensajes de reconciliación y los esfuerzos que hace para reconsiderar su relación en cada oportunidad son una indicación de cuán fuerte es el amor y el vínculo con él. Sin embargo, aunque los esfuerzos de Sandra son sinceros, las explicaciones de Aknaknz muestran que no siempre es fácil iniciar una relación nuevamente. A veces ambas partes necesitan encontrarse en el mismo punto para comenzar de nuevo emocionalmente. Lo que significaron las explicaciones que siguieron a la ruptura llevó a mucha especulación, no solo sobre los conflictos emocionales que siguieron al final de su relación, sino también sobre la vida futura de ambas partes. Si Aknaknzu y Sandra Pestemalcillan seguirán publicando sobre el otro en las redes sociales ha provocado que surjan diferentes opiniones sobre la posibilidad de reconciliación. Algunos seguidores argumentan que la declaración de Aknaknz no me gustaría que fuera así significa aceptar que una era ha terminado y aceptar estos eventos con madurez en el futuro. Estos comentarios indican que la posibilidad de cualquier reencuentro tras la separación es muy remota. Según esta perspectiva, se puede pensar que Aknaknz debería centrarse en su propio proceso de curación emocional ante un ajuste de cuentas interno y las dificultades que conlleva terminar la relación. Por otro lado, especialmente en declaraciones realizadas a través de las redes sociales y algunas noticias de cerca, se afirma que Aknaknzu todavía no parece haber olvidado por completo a Sandra ni borrado sus sentimientos. El arrepentimiento que Eikin ha expresado previamente en la forma de no quisiera que fuera así puede implicar la existencia de un vínculo emocional aún sin resolver y quizás un deseo de reconciliarse nuevamente algún día. Sin embargo, tales transformaciones emocionales a menudo toman tiempo, porque ambas partes pueden estar atravesando procesos de crecimiento en un sentido personal y profesional. Los esfuerzos de reconciliación de Sandra Pestemalcillan se hicieron aún más notables después del final de la relación. Después de la separación de la pareja, muchas de las publicaciones de Sandra en las redes sociales dirigidas a Aknaknz fueron vistas por muchos fanáticos como un gesto emocional. En particular, declaraciones como valoro los buenos recuerdos del pasado dieron la impresión de que la relación entre los dos todavía tiene un vínculo y está tratando de crear esperanzas de que este vínculo no se haya roto. Sin embargo, a veces es posible que no se responda a dichos mensajes como se esperaba. El hecho de que Aknaknz no haya respondido después de estos movimientos de Sandra puede indicar que la separación es un hecho que debe ser aceptado por ambas partes. Las cicatrices de la relación anterior de la pareja y su conexión emocional pueden dificultar que ambas partes cambien de página en sus vidas personales. Estas declaraciones y comentarios realizados después de la separación no significan que la relación de Aknaknzu y Sandra Pestemalcillan haya terminado por completo. Las declaraciones de Aknaknz sobre el arrepentimiento emocional y la decepción pueden sugerir que la posibilidad de reunirse algún día no ha desaparecido por completo.
Especialmente las dificultades que experimentan las parejas famosas al compartir sus vidas personales y emocionales con sus espectadores aumentan la curiosidad del público, y los altibajos emocionales en tales relaciones siempre se observan con gran interés. Con la desaceleración del tiempo, el tiempo determinará cómo Aknaknzu y Sandra Pestemalcillan tomarán un camino en sus vidas, cuánta mejora experimentarán en su viaje interior y tal vez si algún día se reunirán. Sin embargo, lo más importante en este momento es que ambas partes están tratando de aliviar la carga emocional que conlleva la separación, centrándose en ellos mismos y en sus carreras. Estas declaraciones y comentarios realizados después de la separación no significan que la relación de Aknaknzu y Sandra Pestemalcillan haya terminado por completo. Las declaraciones de Aknaknzu sobre el arrepentimiento emocional y la decepción pueden sugerir que la posibilidad de reunirse algún día no ha desaparecido por completo. Especialmente las dificultades que experimentan las parejas famosas al compartir sus vidas personales y emocionales con sus espectadores aumentan la curiosidad del público, y los altibajos emocionales en tales relaciones siempre se observan con gran interés. Con la desaceleración del tiempo, el tiempo determinará cómo Aknaknzu y Sandra Pestemalcillan tomarán un camino en sus vidas, cuánta mejora experimentarán en su viaje interior y tal vez si algún día se reunirán. Sin embargo, lo más importante en este momento es que ambas partes están tratando de aliviar la carga emocional que conlleva la separación, centrándose en ellos mismos y en sus carreras. En el futuro, tal vez acepten por completo sus viejas relaciones y tracen un nuevo camino. Sin embargo, solo el tiempo dirá cuánto se cumplirán las expectativas sobre la voluntad de reconciliación de la pareja en esta etapa. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.